Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, perdón, de hoy martes, en el que iniciamos el estudio en firme del Evangelio según Juan. Pero antes de entrar a Juan, hagamos una oración inicial. No sé quién se puede animar a hacerla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Tita. Bienvenidos a todos, hermanos, entonces, con este estudio del Evangelio según Juan. Como hemos hecho ya con los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, vamos a entrar a este cuarto evangelio, estudiándolo línea por línea, perícopa por perícopa, sin saltar nada. Y ahí donde la cosa se ponga más difícil, ahí nos quedaremos más rato. Justamente de eso se trata nuestro estudio. Llegar a la esencia de la palabra del evangelista todo lo que podamos. Miren, Juan, adelantamos un poquito a ver el martes pasado. Juan es el cuarto evangelio, conocido como el evangelio espiritual. Y en la medida en que lo vayamos leyendo, vamos a irnos dando cuenta y vamos a ir confirmando cada uno esta idea. Miren, en la figura que compartimos, Juan y un águila. Hablamos de esto ya el martes pasado. El águila representa a Juan en esa mirada desde tan alto y por lo que se le conoce justamente como evangelio espiritual. Vamos a entrar con el capítulo 1, que tiene esas 6 perícopas. Y la palabra se hizo carne. Soy la voz del que clama en el desierto. Este es el Cordero de Dios. ¿Qué buscan? Te llamarás Cefas. Este es un verdadero israelita. ¿Ok? 6 perícopas. Y empecemos por la primera. Y la palabra se hizo carne. ¿Quién puede empezar a leer, por favor? Tita, adelante. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Bien, Tita. Miren, vamos a seguir leyendo contigo porque todavía sigue
la perícopa, pero un primer comentario a esta entradita. Miren, las primeras 3 líneas extraordinarias, las conocemos mucho, creo que todos los presentes. Juan 1:1. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, ¿quién es la palabra? Sobre esto se ha estudiado mucho y se ha concluido que la palabra es Jesús. En todas estas primeras 3 líneas podríamos leerlas como que al principio existía Jesús y Jesús estaba junto a Dios y Jesús era Dios. Jesús es Dios. Cosa que no debe sorprendernos porque finalmente hemos comentado mucho en esas reuniones del misterio de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Dios uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios en 3 personas. ¿Y qué más nos dice? Mire, al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Recuerden, y si no, denle una ojeada al libro del Génesis, cómo comienza. Con la creación del universo, la creación del mundo, la creación de la tierra, la creación de la vida en la tierra, la creación del hombre, ¿no? Entonces, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, porque como leemos en el libro del Génesis, Dios Padre, a través de su palabra, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y así sucesivamente, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Eso es solamente una partecita de esta perícopa. Continuamos, Tita, por favor. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Gracias, Tita. Miren, acá habla entonces de Juan el Bautista, que ayer se celebró en la iglesia, en las ceremonias de misa, se celebró el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, el que escribe es Juan el Evangelista y hace una mención a Juan el Bautista, que son 2 personajes diferentes. Yo les pregunto, miren, para que no se nos pasen los detalles, ¿por qué el evangelista le dedica líneas a este tema? Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era luz, sino testigo de la luz. ¿Cuál es la importancia que pensamos tiene esto para el evangelista? Para que le dedique líneas.
¿Alguien tiene una sospecha que pudiera compartir? Tita, sí, adelante. Manolo, es que en esa época muchos de los que escucharon a Juan el Bautista asumían que él era el Mesías, asumían que él era el que habían estado esperando y por lo tanto había, tenía que ser aclarado que él no era el Mesías, él no era el que iba a venir a salvar a los hombres, sino Jesús. A ver, excelente. Excelente, pero no sé si les queda claro a todos. Miren, Juan el Bautista entonces ejerce su ministerio y gana seguidores. Y Juan va a tener seguidores. Pero el hecho de que en el Evangelio según Juan, desde el comienzo, se anote es qué propósito tiene para el evangelista, como dice Tita. Miren, pero el evangelista no escribe cuando Jesús está en su actuación terrena, escribe alrededor del año 100, 70 años después, y tomen nota, 70 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 70 años después, alrededor del año 100. Y alrededor del año 100, Juan necesita aclarar esto, y como dice Tita, y es que todavía, hermanos, todavía 70 años después de la pasión y resurrección de Jesús, todavía habían seguidores de Juan. Miren qué fino el autor del Evangelio. Apareció un hombre, Juan el Bautista. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Pero él no era la luz, sino un testigo de la luz. No sé, a mí me queda clarísimo, pero me gustaría escucharlos para estar seguro que para ustedes también, ¿no? Cuando Juan escribe su Evangelio, 70 años después de la pasión de Jesús, todavía hay seguidores de Juan. Y el evangelista Juan está invitando a esos seguidores de Juan a convertirse clara y definitivamente en seguidores de Jesús. ¿Queda claro? No sé si me ayudan. No sé cómo interpretar su silencio, si confusión, claridad, no sé. Sí, Sí queda claro. van a ser los seguidores de Jesús, sí, Juan. Es que creo que Juan era el que más estaba cerca a él. Ah, eh, como era más joven, eh, creo que se encariñó, ¿no? Parece que. No, pero Y ¿cuál eso Juan? Juan el eh, evangelista. Juan, Juan el evangelista, eso, ¿no? ya, Claro, no, por eso sí, no. ya, Pero no eso, lo quiero como. no, por eso Sí, no se confundan. ya, Juan ya. habla de Juan. El Juan que escribe es Juan el evangelista y se refiere a Juan el Bautista, que tiene seguidores. No es un simple reconocimiento a Juan como el último profeta del Antiguo Testamento, como dice Jesús, el más grande de los hombres nacidos de mujer. No es un simple reconocimiento a una figura tan hermosa, es mucho más que eso. Es que hay entre los conflictos latentes en el tiempo de Juan el Evangelista, en el año 100, entre los conflictos latentes está la relación de la comunidad de seguidores de Jesús con la comunidad de seguidores de Juan. Y la invitación del evangelista es: seguidores de Juan, vengan a seguir a Jesús. Y por eso pone en Juan que él no era la luz, sino testigo de la luz. Vino como testigo de la luz para dar testimonio de la luz. Vino como testigo de Jesús
para dar testimonio. Y como vamos a ver a continuación, porque vamos a ver esto más y más en el Evangelio según Juan. Como les digo, entonces, esto se explica por una necesidad, que es tratar de resolver uno de los varios conflictos que tenía la comunidad de seguidores de Juan, que obviamente eran seguidores de Jesús. Ellos ven que hay gente que comparte todo, pero que siguen a Juan y no a Jesús. ¿Se dan cuenta? Les voy a hacer ver en un ratito cuando Jesús consigue a sus primeros discípulos en el Evangelio según Juan, cómo es el propio Juan el Bautista el que los envía. ¿Ya? Les voy a hacer ver para que esto quede más reforzado, más fuerte y más claro, ¿no? Ahora dice entonces, la palabra es la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Está hablando de Jesús. Vi la manito de Guillermo, creo. Sí, Guillermo, adelante. Sí, Manuel Pablo, gracias. Se apagó tu Guillermo, micro, creo. Guillermo, adelante. Sí, disculpa, tenía el micro abierto, pero lo presioné y lo cerré. Quería mencionar de que la historia de Juan el Bautista es paralela casi con la de Jesús, y todos los hechos relacionados con él desde su concepción son hechos que podemos calificarlos de milagrosos, porque su padre era un anciano y su madre también era anciana y además era estéril. Y sin embargo, se dice claramente que la que llamaban estéril ya tiene 6 meses de embarazo. Y es cuando la Virgen María la va a visitar porque era su pariente y vivía en un pueblito que no estaba al lado de Nazaret, ¿no? Cierta distancia había. Bastante, sí, Entonces, estaba cerca de Jerusalén, más bien. así, y entonces había se había profetizado también acerca de Juan. Y Jesús necesitaba la vida de Juan y su trabajo, su misión, para que le allanara, como él mismo dice, los caminos, de manera que fuera el precursor de Jesús, el que lo anunciaría, que iba a venir. Y destacando, como ya se va a ver luego, la grandeza de Jesús, diciendo que era mucho más grande que él y alguien a quien él no era capaz siquiera de desatarle la correa de su sandalia. Entonces, de ahí la importancia, la trascendencia de la existencia de Juan el Bautista. Bien, Gracias. perfecto, gracias. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Años atrás, para mí era muy difícil leer el Evangelio según San Juan. Y justamente por esos términos que él utiliza, en la palabra, en otros era el verbo. Y para alguien que, como yo, que recién empezaba a leer el Evangelio de San Juan, se me hacía nudos en la cabeza. Pero sin embargo, cuando habla de Juan el Bautista, lo dice claramente. Y cuando se refiere a Jesús, no lo habla directamente, sino con la palabra, el verbo. Eh, ¿Tiene alguna razón el por qué el evangelista San Juan emplea estos términos, por favor? Es su estilo para transmitir el mensaje que pretende. Claramente, como les decía Cuchi, es que Juan
nos transmite que la palabra era desde el principio y estaba junto a Dios y era Dios. Es su manera inspirada, maravillosa, de explicarnos la naturaleza de Jesús. A ver, veo a Augusto, de repente nos ayuda a aclarar más. Adelante, Augusto. Sí, buenas noches. Algo interesante, que esta es una tradición que ya venía desde antes de Juan, antes de Jesús incluso. Vemos en el libro de sabiduría que que nos dice en Sabiduría 9:1, Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, ¿no? Eso ya comienza, los primeros esbozos de esta revelación vienen incluso desde antes de Jesús y retoma Juan, ¿no? Y ya lo explica con más fuerza de acuerdo por lo que de acuerdo a cómo Jesús se había manifestado, ¿no? Claro, bien, Augusto, gracias. Y esto que dice Augusto es así, pero ¿por qué? ¿Es que están haciendo una jugada de brillante inteligencia? No, es que la palabra es el medio que usa Dios en la creación, capítulo 1 del libro del Génesis. Si no, vuelvo a leer, facilísimo. Se lee en 2 minutos como mucho. Van a ver clarísima la fuerza de la palabra, cómo Dios crea el mundo a través de la palabra. Tita, adelante. Manolo, si estamos hablando de la época muy similares, tanto de Juan como de Jesús, y entiendo yo que Juan no hizo signos como los hizo Jesús. Entonces, si había estas señales que Jesús presentaba y que Juan el evangelista lo señala, ¿por qué entonces los discípulos de Juan el Bautista eh, no apreciaban esa diferencia? ¿Por qué no tenían la capacidad de entender que Juan el Bautista no estaba al mismo nivel que Jesús? Claro, ¿Les buen punto, faltaba Tita. fe? Sí, excelente punto, Tita. Y es justamente una cosa que Juan, el evangelista, pretende corregir. Seguidores del Bautista, a quien ustedes deben seguir es a Jesús. Justamente, no podemos decir a ciencia cierta que todos los seguidores originalmente del Bautista no se pasaron al bando de Jesús, pero quedaron varios, bastantes. Y miren, no poco tiempo, 70 años después todavía es necesario que Juan el Evangelista aclare esto. Estos seguidores del Bautista necesitan escuchar esto una vez más y de una manera tan firme. La palabra era la luz verdadera. Estaba en el mundo y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Es Jesús, ¿no? Teníamos también otra manito acá. No, así, Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches a los hermanos que están conectados en este momento. Yo tengo una consulta. En la última línea de la diapositiva anterior dice que la luz brilló, pero las tinieblas no la percibieron. Cuando dice las tinieblas se refiere al pecado. Y significa entonces que el pecado existió desde el momento mismo de la creación. Hay una fecha, un hito importante en la historia de que el pecado empezó con Eva, ¿verdad? Cuando Satanás o el adversario la tienta y la convence, ¿no? Antes del paraíso, entonces, o al momento de la creación del paraíso, entonces ya existió también el pecado, porque
Acá No, no, claramente no. dice las tinieblas no la No, percibieron. no, el pecado aparece con justamente el pecado original, Adán y Eva. En el pecado de Adán y Eva aparece el pecado, pero la condición para el pecado sí existe desde la creación, en la medida en que Dios Padre hace al hombre libre, libre de tomar sus propias decisiones. Entonces, la circunstancia para pecar está en la libertad que nos da Dios, pero el pecado aparece con el pecado original de Adán y Eva. A ver, vamos escuchándonos. Aquí veo a Augusto que levanta su mano. Adelante, Augusto. Sí, para aclarar esta parte, porque puede llevar a confusión, aquí está hablando ya de cuando Jesús de cuando el Verbo se había encarnado, es decir, era Jesús, y la vida, en este caso refiriéndose a Jesús, era luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas, aquí dice las tinieblas no la percibieron. En otras traducciones dice, y las tinieblas no la vencieron. Es decir, se refiere a que a pesar de que Jesús fue crucificado, el mundo, el demonio no lo venció porque resucitó entre los muertos y ese mal que quisieron hacerle fue para bien porque permitió nuestra redención. A eso se refiere, a eso se refiere. No está hablando de la época de Adán y Eva, está hablando de ese momento específico de la redención. No, claro, lo que tú dices es correcto. Igual yo le trataba de explicar a Graciano, porque Graciano es una pregunta muy puntual. ¿Y el pecado aparece en el mundo desde la creación misma? No, pues, entonces, para aclarar. Pero está bien. Y acá, en esa misma línea, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. A ver, continuamos. Continúa, cita, porfa, porque sigue la perícopa. Manuel Pablo, discúlpame, tengo Sí, una pregunta, ¿puedo intervenir? claro, María Teresa, claro. Sí, en el concepto de Dios nos dio el libre albedrío. Pienso, o estaría pensando yo, que desde el momento que nos dio el libre albedrío, tenemos las probabilidades de lo malo y lo bueno, porque si no, no nos hubiera dado el libre albedrío. Entonces, pienso que la posibilidad de pecar está inherente en nuestra profunda naturaleza humana desde que apareció el hombre o de la creación del hombre. Sí, es correcto. Eso es lo que entiendo, no sé si No, es estoy... correcto, María Teresa, y está en línea, 100% en línea de lo que hemos comentado, ok, ¿no? Dios ya. hace al hombre libre. Y entonces, en el ejercicio de su libertad, el hombre, varón o mujer, escogen, eligen, Ujú, optan. Entonces, ujú, puedes optar por Dios o contra Dios. ujú, ujú, Cuando Adán y Eva optan contra Dios, viene el pecado original. ujú. Ok, ¿No? ok. Un poco. Hemos llegado a esto por la intervención de Graciano, que no era tanto el sentido de la lectura, pero sí tiene que ver, entonces mejor aclararlo. En buena Ya, hora. ok. Gracias. No, a ti. Y leemos esto, por favor. Tita, continuamos. Bien, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Tita. Miren, hermanos, qué lindo lo que sigue escribiendo Juan. La luz vino al mundo, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder
de llegar a ser hijos de Dios. Y dice, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino fueron engendrados por Dios. Y aquí está adelantando, en este prólogo magnífico, el evangelista Juan está adelantando toda lo que podemos llamar después una teología de Jesús. Por eso hay que leerlo despacito. Cuando dice acá, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne. Ahí cuidado, ¿no? El término carne, ya lo mencionamos antes, eso está escrito originalmente en griego. Es el idioma del Nuevo Testamento. Y carne, ¿cómo se traduce al castellano actual? Como cuerpo. Entonces, uno lee carne y lo traduce como la carne en términos nuestros, modernos, de nuestro español de Hispanoamérica. No, carne es cuerpo. ¿No? Entonces, la carne es el cuerpo y la sangre, la vida, un poco refiriéndonos a la Eucaristía. Miren, la carne y la sangre, el cuerpo, y el cuerpo es el sentido de integralidad, no es solamente la sustancia material. Cuando hablamos de cuerpo es todo el ser humano, y la sangre es su vida. Entonces lo que escribe el evangelista, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y eso lo vamos a volver a ver, seguramente hoy día mismo, con el diálogo de Jesús con Nicodemo. Se va a ver otra vez y más claro. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Tengo una duda. ¿Ellos a quién se refiere? Cuando dice ellos no nacieron de la sangre, ¿quiénes son ellos? Los seguidores de Jesús, pues. Todos nosotros, entonces. Los que seguimos a Jesús. Claro. Porque vas leyendo a todos los que recibieron la luz, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, los que siguen a Jesús, ¿te das cuenta? ¿Y cómo entender esto? Lo vamos a ver clarito en Nicodemo, en un ratito. Nicodemo es un personaje que va a tener un diálogo con Jesús y van a hablar de este tema de manera muy clara, pero ya en el prólogo, el evangelista Juan está juntando todo. Ese es un prólogo que es a la vez una conclusión de su evangelio. Es una maravilla. A la mano de Guillermo. Adelante, Guillermo. Sí, Manuel Pablo, quería hacerte una pregunta. Cuando se refiere a ellos, como le aclaraste a Graciano, se refiere a los seguidores de Jesús, a los que lo siguieron en un primer momento cuando él estaba en este mundo, y a los que lo seguimos ahora, en el siglo XXI. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Se refiere a nuestro ser espiritual. Sí, por eso le digo, por eso le digo que cuando leamos en un ratito a Nicodemo, vamos a entenderlo mucho más. Pero así es, efectivamente. Claro, eso quería aclarar a mí porque no entendía cómo nosotros, que somos los seguidores de Jesús, no hemos nacido ni por obra de la carne, no, a nosotros nos han engendrado. Pero se refiere a ser engendrados por Dios, nuestro ser espiritual. Sí, sí. Como digo, lo vamos a ver en un minutito, sí. Lo vamos a ver en un minutito con Nicodemo, muy, muy
de manera muy tajante. Miren, y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras traducciones de la Biblia decimos, y el verbo, en vez de palabra, ¿no? Se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es exactamente lo mismo. La palabra se hizo carne y acá hablamos de la encarnación de Dios. Dios se hace hombre. Dios se hace hombre y pone su morada entre nosotros. Y dice, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Eni, adelante. Buenas noches con todos. Buenas noches. No sé, solamente para aclarar que esta parte de, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, también lo rezamos en el Ángelus. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo eso. Sí, es exactamente lo mismo. Eni, Sí. y cuando se reza en el Ángelus es tomado de aquí. Entonces, depende de la traducción con la que trabajemos, de la traducción al castellano, encontramos la palabra o el verbo. Y es exactamente lo mismo. La tendencia es a traducir la palabra de manera mucho más amplia, pero no faltan ediciones de la Biblia en que traducen como el verbo. No hay ningún problema. Entonces, a ver, seguimos. Tita, ¿continuamos? Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Gracias, Tita. Miren cómo se manda Juan ya de hachazo. Entonces, en las primeras dos líneas, Juan el Bautista da testimonio de Jesús al declarar este es aquel del que yo dije, ¿no? Entonces, yo vengo primero, pero él existía antes que yo. Y habla de Jesús en términos de la gracia recibida, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por intermedio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Miren cómo se mete en Honduras Juan, de los 4 evangelios, es el que toca este tema de manera tan clara y tan frontal. Nadie ha visto jamás a Dios y el que lo ha revelado es el Hijo único, es Jesús que está en el seno del Padre. Entonces, en esta última parte de la primera perícopa, que es un poco larga, los versículos del 1 al 8 del capítulo 1, Juan da testimonio de Jesús. Y acá, insisto, no es el único el propósito del autor, pero un propósito fuerte, como ya les adelantaba, es decirle, seguidores de Juan el Bautista, vengan y a quien corresponde seguir es a Jesús.
Tita, adelante. Manolo, cuando dicen nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesús es Dios. Entonces, al ver a Jesús, estamos viendo a Dios. Claro, claro, pero eso no lo va a decir Juan, lo va a decir más adelante. En el propio Evangelio hay un diálogo que vamos a leer con toda calma entre Jesús y Felipe. Y que Felipe le pide, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el camino al Padre. Entonces, ese tema está. Juan está construyendo su Evangelio, pero miren de qué nivel arranca, ¿no? Con muchísima fuerza. Claro, no olvidemos que Juan es el Evangelio, de los 4 evangelios canónicos, Juan es el más maduro. Y es importante eso. Si Marcos se escribe por el año 70, Mateo por el 80, Lucas por el 90, Juan escribe ya por el año 100. Y esos años no han pasado en vano. La fe está mucho más madura. Miren cómo se puede hablar. Sin quitarle todo el mérito al evangelista Juan, que está definitivamente guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y yo les recomiendo, hermanos, esta partecita que va, miren, Juan del 1 al 18, en el capítulo primero, léanlo 1, 2, 10, 20, es una maravilla total. Y el medida en que vayamos avanzando en el Evangelio según Juan, vuelvan a leer esto que se conoce como el prólogo, y van a ir entendiéndolo más y más. Pero sí, no, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Tengo otra pregunta. Acá dice que nadie ha visto jamás a Dios. O sea, Graciano, se ha cortado tu voz. y que ha sido revelado, es lo que yo pienso, que Moisés sí habló con Dios cuando le dio las tablas de la ley. Pero Entonces, no lo vio. solo lo escuchó. ¿No? Eso es lo que... No, tú lee con calma en el libro del Éxodo y vas a ver cómo Moisés nunca mira a Dios a la cara. Lee el libro del Éxodo con Gracias. calma y Sí, sí. lentamente y vas a ver más de un momento en que esto queda allí escrito. La persona que cree que Moisés miraba a Dios a la cara está en total equivocación. Nunca lo miró. Ya, gracias. Pero les digo, no me lo crean, lea el libro del Éxodo los primeros capítulos. Y es bien, bien claro. A ver, continuamos. Tenemos una segunda perícopa. Soy una voz que grita en el desierto. Capítulo 1 de Juan, versículos del 19 al 28. ¿Quién puede leer? Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Bien, Graciano, gracias. Miren acá Juan el Evangelista, haciendo hablar a Juan el Bautista, aclarando que él no es el Mesías, que detrás de él viene uno que es más importante. Entonces, acá reitero lo mismo que les digo desde hace un rato, ¿no? ¿Qué necesidad de insistir tanto con esto en relación al Bautista? Imagínense el tamaño del conflicto que había en el primer siglo entre los seguidores de Jesús y los seguidores del Bautista. Tanto que Juan sigue insistiendo y pone en boca de Juan el Bautista, yo no soy el Mesías, ¿no? Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Augusto, adelante. Y también está este punto de el preguntarle también por Elías, ¿no? Por el profeta Elías, que se supone que según la profecía de Malaquías, decía, Malaquías 4:5, he aquí que yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible, ¿no? Y en referencia a esto, puede decir, si no eres el Mesías, entonces eres el profeta Elías. Pero como cuenta Lucas en su evangelio, él efectivamente no es que Elías haya venido de nuevo, sino que dice Lucas 1:17, este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. O sea, vino a cumplir la misión, en el espíritu de Elías, a cumplir la misión esa misión de preparar, ¿no?, al pueblo para que reciban a Jesús. Claro, muy bien complementado. Y luego en el mismo párrafo dice, el primer párrafo terminando, dice, cuando le dice, ¿y qué dices de ti mismo? Y Juan dice, yo soy una voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y eso también lo pueden encontrar en su Antiguo Testamento. Si ven el libro de Isaías, capítulo 40, empezando nomás el capítulo 40, van a encontrar esta afirmación, pero con una pequeña variación, porque Isaías va a decir, como les he hecho ver antes ya, yo soy una voz que grita, dos puntos, en el desierto, allá en el camino del Señor. Entonces, aquí en el texto del Evangelio, los dos puntos se corren, entonces le da mucho más fuerza a la figura del Bautista, porque sabemos que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Entonces, la voz que grita en el desierto es la voz de Juan el Bautista. Pero las palabras de Isaías no son exactamente esas. En fin, son detalles que no le quitan mayor fuerza al tema, ¿no? Pero para tener en consideración, yo los invito, luego de la sesión, con calma, busquen Isaías capítulo 40 y ahí nomás van a encontrar esta frase.
una voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor. Y luego, cuando el Bautista dice, el que viene detrás de mí, no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Ese es un tema que no sé si quisiéramos comentar, si se entiende. María Teresa, adelante. Estaba pensando, entonces los fariseos no estaban muy versados en todo lo que era el Antiguo Testamento o la Torá, porque si ellos preguntan, ¿eres Elías? Me parece que ya están desfasados, ¿no? Y luego, bueno, para tratarle de sacar alguna declaración a Juan, ¿quién dices que eres tú? Pero si ellos la tuvieran clara, sabían realmente, es como si Elías hubiera bajado otra vez. Y también esas preguntas que hicieron los apóstoles cuando estaban orando, y creo que fue Pedro, no me acuerdo, que le dijo si quieres, y que vieron a Elías, y vieron, ah, creo que eran 4, no, con Jesús, y quieres que hagamos una tienda para cada uno de ellos. Entonces pienso, ay, nos quedamos acá, creo, ¿no? Se está muy bien acá. Entonces pienso, bueno, no tenían clara la figura esta de que de repente se te aparecen de nuevo y están casi conviviendo, o sea, lo tomaron como, no sé, para mí como resurrección o no sé, y ese concepto no estaba latente en la cosmovisión de ellos, ¿no? Eso es Pero ahorita, sí, sí. María Teresa, lo que hay que tener en cuenta, todos los fariseos son estrictos conocedores del Antiguo Testamento, súper formados, y cuando ellos preguntan a Juan si es Elías, es que Elías tenía en la concepción judía en la promesa de regresar. Por eso es que Elías no muere, no lo recoge un carro, se lo lleva al cielo, y Sí. Elías tenía que regresar. Entonces, Ujú, ¿eres tú Elías que ha regresado? No, no, ujú, no es pregunta por falta de conocimiento, al contrario. La pregunta ujú, obedece al gran conocimiento que tienen de su ujú. propia escritura. Ah, ok, ya está bien, gracias. Garciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Quisiera hacerte una consulta. Siempre me llamó la atención esta frase que dice, soy la voz que grita en el desierto. El desierto, tomado como lo conocemos, no sería uno de los mejores lugares para predicar porque ahí hay gente, muy poca gente o de repente no hay gente, ¿no? Tal vez cuando dice desierto se refiere a la falta de no sé, de seguir la palabra de Dios, se refiere a que la gente en realidad está en el pecado, ¿no? Se me ocurre que no es necesariamente el desierto geográfico que conocemos, ¿no? No sé si estoy en lo cierto. Gracias. Bien, da oportunidad, Graciano, a especificar el concepto. Miren, el desierto representa algo fundamental, es el lugar de la prueba. Recordemos, en el desierto pasan 40 años los israelitas guiados por Moisés en la intención de que en ese paso por el desierto se limpien, se purifiquen y se preparen para entrar a la tierra prometida. En el desierto, 40 días Jesús es tentado. Jesús, después del bautismo, se retira al desierto y es tentado 40 días en el desierto, ¿no? Es el lugar de la prueba. Y nosotros diríamos, oye, pero yo no vivo
en un desierto. ¿Cuál es mi desierto? Y como vimos en algún momento antes en nuestras reuniones, el desierto en términos actuales viene a ser un retiro espiritual. Ese aislarte, esa soledad, ese silencio. Te piden que dejes tu celular en tu casa para que no estés distraído con el aparatito, que te aísles. Te piden que dejes el reloj. Simplemente obedeces a las campanadas que te convocan o te mandan a descansar, te mandan a meditar, a orar. Entonces se recrea en un fin de semana de un retiro espiritual un desierto, pero que tiene el mismo propósito. ¿No? Entonces el desierto tiene un sentido espiritual súper lindo. A la manito de Karim. Adelante, Karim. Sí, buenas noches. Antes que nada, me disculpo por mi ausencia, pero estaba en unos cursos y se me cruzaba bastante. Siempre he tenido una duda, ¿no? Si Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Zacarías era sacerdote, quiere decir también que eso se heredaba por casta, ¿no? Eso era una herencia. Quiere decir que también entonces Juan el Bautista era sacerdote. Mi pregunta es si eso lo ejercía o no. Y otra pregunta era por qué Juan el Bautista no fue un discípulo de Jesús, por qué se mantuvo tan como que por lados diferentes, ¿no? O separados, se podría decir, ¿no? Ya, son dos cosas. Uno, Juan no fue sacerdote. Y dos, se mantiene separado porque recordemos, Juan empieza su ministerio antes que Jesús empiece el suyo. Y prácticamente es a la muerte de Juan que Jesús empieza con fuerza. O sea, Juan no tiene ocasión de seguir a Jesús. Juan prepara el camino para Jesús, pero cuando muere es cuando Jesús empieza con toda la fuerza su propia predicación. No sé si eso aclara, Karim. ¿No? O sea, Juan no tiene oportunidad de ser seguidor. Porque eran contemporáneos, o sea, se llevaban 6 meses nada más en su edad, no era como que uno era 10 años mayor y todo eso, ¿no? Pero Juan empieza antes, pues. Ya, pero en algún momento se tenían que haber encontrado, haberse... Se encuentran en el momento del bautizo de Jesús. Para el momento del bautismo de Jesús, Juan ya venía ejerciendo su ministerio. Al poco tiempo, Juan muere por orden de Herodes. Y en ese momento Jesús empieza decididamente su ministerio. O sea, no hay un momento en que estén los dos en pleno desarrollo, porque si no, Juan hubiera seguido a Jesús. No se da eso. Claro, ¿y por qué dices que no es sacerdote? Porque Zacarías era sacerdote, y si eso se heredaba de padre a hijo, ¿o no era así? Pero tenías que tener una formación especial que Juan, al parecer, no sigue. Eso se podría, entonces era algo que uno podría elegir, seguir o no, o sea, no era algo obligatorio de padre a hijo. Normalmente sí se respetaba, era todo un honor, ¿no? Pero Juan el Bautista tenía como otra misión. Ya. Claro. Gracias. Lo entendí mejor, ya lo entendí mejor. Mary, adelante. No, ya lo entendí mejor. Disculpe, ahora con esta intervención de la señora, le entendí mejor, porque yo también pensaba que Juan estaba mucho más tiempo con el Señor. Y eso, como dice que él murió antes, que era el engreído, que al final se ve a Juan en el pecho de Cristo. Entonces, no sé, No, Mary, es otro Juan. No. Por favor, por eso Mary, no se estaba confundiendo. Hay dos Juanes aquí, hay dos Juanes. Ya. Si los confunden, estamos perdidos. Juan el Bautista y Juan... Mira, hay Juan el Bautista y Juan el Evangelista.
Ya, ya. El Sí, joven por que eso le pone su estoy preguntando. cabeza en el Sí, pecho de Jesús, el joven es sí, Juan sí. el autor del Evangelio. Ya, ya. No es Juan el Bautista, pues. Ya, profesor, sí, ya lo estoy entendiendo mejor. No, Está bien, si no, pero gracias. les digo, por favor, si no, yo me detengo acá y no avanzo, porque es No, no, peligroso. está bien, ya lo entiendo. Gracias. No pueden confundir. Hay dos Juanes en este momento. Uno es Juan el Bautista, que es el primo de Jesús, que es 6 meses mayor que Jesús, y otro es el Sí, joven sí, sí. Juan, apóstol de Jesús, que recibe a María como madre. Ese es Juan el Evangelista. Son dos El Juan. El que evangelista. escribe es Juan el Evangelista. Y acá se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero si confundimos a los dos Juanes, nuestro cerebro va a tener un desastre. No, Va a no, tener. no. Ya lo entendí, profesor, ya lo entendí. Ya, a ver, hay una manito. Sí, había una manito de. A ver, un ratito, ya se me borró. Mari Carmen Chilo. Sí, esa era para decir que, bueno, era Juan el Bautista, el hijo de su prima Isabel, y otro es Juan el Evangelista, que se recostó en el pecho de Jesús, y la pregunta es, ¿este Juan es el que escribe este libro, el que se recuesta en el pecho de Jesús, el Evangelista? ¿No es cierto? Sí, Mari Carmen. Gracias, eso nada más. Sí, sí. Por eso lo que leímos tan lindo el martes pasado, cuando decíamos, ¿no? Ambrosio, perdón, no es Ambrosio, es este gran padre de la iglesia, se me ha ido el nombre ahorita, que les decía, no lleva el calificativo de santo. Orígenes. Orígenes. Y Orígenes dice, ¿no?, que el Evangelio de Juan es la flor de las Escrituras. Nadie puede entender a Jesús si es que no ha recostado su cabeza en su pecho y recibido a su madre como madre propia, refiriéndose a Juan el Evangelista. Sí, es exacto. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. La última frase de Juan el Bautista que dice que no es digno de desatar ni la ni la correa de la sandalia, ¿no? Obviamente hace alusión a la grandeza de Jesús, inmensamente más grande que él, y Juan se autocalifica como algo insignificante, ¿no? Pero ¿eso tiene algún otro significado? Claro. ¿Podría, por favor, explicarnos? Gracias. Creo que solo los esclavos hacían esa función, ¿no? O sea, por un lado, el desatar la correa de la sandalia implica es un acto de gran humildad. Eso es definitivo, ¿no? Entonces, ni siquiera para eso es digno Juan el Bautista, ni para hacer este acto tan menor en relación con Jesús. Es una forma de entenderlo y que vale. Pero hay quienes, y varios, a quienes he podido leer y que le dan un alcance mayor a esta frase. Y recordemos entonces la ley del nazireato. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan alguien? Hemos conversado de la ley del nazireato, que era una ley válida en el pueblo de Israel y en la religión judía. ¿Se acuerdan cuál era la ley del nazireato? A ver, los ayudo un poquito. Nazir es cuñado. La ley del nazireato es cuñado. Entonces la ley del nazireato es la obligación que tiene el cuñado con la viuda que no ha tenido hijo varón. Entonces, ¿quién se acuerda? ¿Quién puede? Era cuando
cuando la cuñada le desata en la plaza central del pueblo al cuñado, en el cual rompe todo tipo de relación con él, y ella comienza a hacer una vida sin la unión con el cuñado, que era lo que se estimaba, ¿no? Si moría el esposo, ella tenía que casarse con el cuñado. Por lo menos tener un hijo varón con él, porque la mujer no servía si no tenía hijo. Y si la Claro. mujer quedaba viuda sin tener hijo varón, no tenía derecho a nada, no era propietaria de nada. Y si tenía bienes, en el concepto que nosotros tenemos de herencia, eso no existía acá. Entonces, ¿en qué momento es que se daba el hecho de desatar la correa de la sandalia? ¿Cuándo se desataba la correa de la sandalia del cuñado? El cuñado era el obligado a unirse con la viuda y tener un hijo con ella, y el hijo que naciera de esa unión llevaría el nombre del marido muerto, del que no tuvo el hijo real. Pero entonces, ¿qué significa desatar la correa de la sandalia? Significa hacer evidente, hacer público que el cuñado no ha cumplido con su obligación. O sea, la mayoría de los cuñados cumplían, no pasaba nada. Pero la ley estipulaba el caso del que no cumplía. Y el que no cumplía se le llevaba, como ha dicho Tita, a la plaza principal, se le quitaba la sandalia y la mujer, la viuda, levantaba la sandalia y hacía evidente, hacía público ante la sociedad que el cuñado no había cumplido la ley del levirato, no había querido cumplirla. Ok, entonces, conociendo eso, leemos nuevamente lo que he marcado en amarillo. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces, de hecho, el acto de humildad, la actitud de humildad enorme del bautista, pero también, entendiendo esto otro, el bautista nos dice, yo no soy quien para quitarle la obligación a Jesús. Jesús viene en un momento en que la relación del pueblo con Dios, del pueblo de Dios, con Dios Padre, estaba en pésimo estado. Entonces, Jesús viene con una misión, que es, como se va a ver muy pronto en este mismo evangelio, en el episodio de una boda en Caná, ¿no? Un matrimonio, y Juan dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de la sandalia, o sea, yo no soy quien para quitarle esa obligación con la que él viene, esa misión de su vida, que es restablecer la unión del pueblo con Dios. Miren, por eso se le llama, ya van viendo, desde el inicio, desde el prólogo, desde el capítulo 1, versículo 1, y seguimos, ¿no?, el Evangelio espiritual, porque tiene niveles de entendimiento. El más obvio y luego uno mucho más elevado. Comentarios, hermanos, con toda libertad. Y todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿No? Ahí termina la pericopa. Y continuamos con esta otra,
Este es el Cordero de Dios. Miren, ¿quién puede leer? Yo lo leo. Este es el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Bien, Karin, gracias. Entonces Juan dice el segundo párrafo, dio este testimonio. Juan da testimonio de Jesús. ¿No? Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, miren, y quien lo envió a bautizar con agua es Dios. Y Dios le dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y Juan dice: yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Miren, para que un judío crea, tienen que haber dos testimonios. Eso lo hemos conversado varias veces y ustedes ya lo saben, ¿no? Tienen que haber dos testimonios independientes el uno del otro. Y aquí Juan da testimonio de Jesús. Ese es un testimonio. Y va a faltar uno. Y Jesús mismo lo va a explicar después. Lo vamos a ver con todo detalle. Pero les adelanto para que no quede en el aire. El segundo testimonio van a ser las obras que Jesús dice: yo realizo por medio del Padre. Entonces son dos testimonios. Este es uno de ellos, el que da Juan. ¿Ya? Pero acá. Eso es muy lindo. Seguimos en el capítulo 1. ¿Qué buscan? ¿Quién puede leer, hermanos? Yo leo. Gracias, Eni. ¿Qué buscan? Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Gracias, Eni. Miren, hermanos, otra vez aquí lo que les he venido diciendo de un comienzo, este conflicto de la comunidad de Juan el Evangelista con la comunidad de Juan el Bautista, 70 años después de la pasión de Jesús. ¿Cómo es tan necesario para el evangelista tratar de una vez y por todas, jalar a los seguidores de Juan al grupo de los seguidores de Jesús? Y por eso el relato es tan claro, porque no es como en otros evangelios
como se acercan sus discípulos a él, que Jesús caminaba por el lago y ve a uno y al otro y le dice, sigan. En este caso, miren el detalle. Él ni lo ha leído claramente. Al día siguiente estaba Juan el Bautista, otra vez allí, con 2 de sus discípulos. O sea, los discípulos eran discípulos del Bautista. Está clarito, ¿no? Y mirando a Jesús que pasaba, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Entonces los discípulos de Juan, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. ¿Qué les parece? Entonces para mí está clarísimo. No sé si la ven así. O sea, los primeros discípulos de Jesús eran personas que eran discípulos del Bautista. Y es como que el Bautista se los endosa, como que les dijera, oye, ustedes me vienen siguiendo a mí, no es a mí a quien deben seguir a Jesús. No sé si hay un comentario, hermanos, está clarito. Tita, adelante. Manuel Pablo. Tita, adelante y de ahí Julia. Ya, Manolo, ¿por qué hacen la referencia que era alrededor de las 4 de la tarde? ¿Acaso porque ya caía el sol y nos refería al... No, pero no hemos llegado y el comentario iba a las primeras dos líneas, ¿no? Ya. Y de ahí llegamos a la segunda parte. Yo les comentaba de las primeras 2 líneas, que es como Juan el Bautista le endosa a Jesús a 2 de sus discípulos. Les digo la diferencia con otros evangelios, cuando vemos cómo Jesús va consiguiendo, va llamando, va invitando, no hace esta mención. No en ningún momento se dice que los primeros discípulos de Jesús eran seguidores del Bautista. Acá sí, acá se dice con toda claridad. El Bautista les dice, viendo que Jesús pasaba, este es el Cordero de Dios. Y los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Por eso les digo, miren, yo digo, no corramos, pero que te quede claro, claro. ¿Qué necesidad tiene el autor del Evangelio de explicar esto? Sino que están viviendo un conflicto real. Es lo mismo que les he explicado. Y vamos a la segunda parte, ahí entramos a lo que Tita comenta. Él se dio vuelta. Él es Jesús, ¿no? Jesús se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? En otras traducciones de la Biblia dice, ¿qué buscan? Qué pregunta tan maravillosa, ¿no? Imagínense, Jesús pasa, tú te levantas y lo sigues, Jesús siente a alguien detrás, voltea y te mira y te dice, ¿qué buscas? Y la respuesta de él, tan hermosa, ellos le responden, Rabí, ¿dónde vives? En 2 palabras, ¿dónde vives? Muéstrame tu casa. Y en el sentido de casa podemos entender muchísimo, ¿no? Muéstrame tu casa, final de cuentas, muéstrame tu templo, muéstrame tu espíritu, quiero conocerte. Entonces, resumimos el diálogo. Estos discípulos del Bautista siguen a Jesús, Jesús voltea y les dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y ellos le responden, maestro, quiero conocerte, queremos conocerte. Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Y fueron donde vivía y se quedaron con él todo ese día.
hasta alrededor de las 4 de la tarde, que es la hora en que la tarde empieza a terminar, ¿no? Y entonces preparar el regreso para que no los agarre la noche, ¿no? Entonces ya como que a las 4 de la tarde han completado el día. Es un diálogo tan simple, tan chiquito y tan cargado. ¿Qué busca? Señor, queremos conocerte. Vengan, vengan y ustedes mismos lo verán. Y se fueron con él, invitados ya por Jesús. Conocieron dónde vivía, entre comillas, ¿no? Y se quedaron con él todo ese día. Julia, tú querías intervenir, adelante, por favor. Sí, solamente esa parte primera de Juan el Bautista, de entregarles a sus discípulos al Cordero de Dios, me parece algo grande, ¿no? Sus dos discípulos le dicen, este es el Cordero de Dios. Y ellos lo escucharon e inmediatamente lo siguieron. Era solamente para poner énfasis en esa parte. Sí, claro. Gracias, Julia, ¿no? Y el énfasis entonces vale, como ya les he repetido un montón de veces en esta jornada, y es esta distinción que necesita hacer el evangelista entre seguir a Juan el Bautista o seguir a Jesús. Juan el Bautista ya murió decapitado hace muchos años, decapitado por orden de Herodes. Pero todavía hay gente que queda y se define como seguidor del Bautista, y el Bautista mismo les está diciendo, él es el Cordero de Dios, a él síganlo. Y los discípulos van y lo siguen, y se producen, ¿no? ¿Qué buscan? Señor, queremos conocerte. Y se quedaron con él todo el día. ¿Se dan cuenta cómo entonces, teniendo en cuenta esta variable, es que se entiende mucho más el sentido de estas perícopas que introduce el evangelista Juan? Si no, es como que ya mucho. Oye, Juan, ya no te pases, ¿no? Ya mucho. Pero si hay un conflicto vivo y latente, se justifica plenamente. Miren, tenemos otra perícopa de este capítulo primero. Te llamarás Cefas. ¿Quién puede leerlo? ¿Puedo seguir leyendo? Claro, Por Eni. favor. Tú te llamarás Cefas. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Gracias, Eni. Miren, acá no se confundan, hermanos. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Ya es un tercer Juan, no vayan a pensar que es hijo de Juan el Bautista, ni hablar. Es un tercer Juan que aparece. Definitivamente el nombre Juan es común. Entonces tenemos a Juan, el padre de Pedro, a Juan el Bautista y a Juan el Evangelista. Hasta este momento, 3 Juanes, distintos personajes. Pero lo lindo es que, miren, lo que ha leído Eni, uno de los dos que vieron las palabras de Juan, el Bautista, y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Ese era uno, y el otro, ¿quién era? No lo dice, pero la respuesta salta de madura, ¿no? Uno es Andrés, el otro es Augusto, adelante.
podría ser que el otro haya sido el mismo evangelista, ¿no? Juan el evangelista. Porque Exacto. claro, o sea, Andrés llamó a su hermano Pedro, pero en los sinópticos incluso se cuenta que después de que Andrés y Pedro fueron reclutados por Jesús, después fueron los hijos del Zebedeo, uno de ellos, Juan el Evangelista, ¿no? Y dado que él sabe tanto de esto y lo cuenta con tanto detalle, es probable que él haya sido el otro discípulo de Juan el Bautista. Claro, perfecto, Augusto. Y eso es lo que coincide la mayoría de autores, investigadores de la Biblia, ¿no? Cuando el evangelista Juan dice que siguen dos a Jesús, uno Andrés, entonces, y el otro es el mismo Juan, pues el mismo que está escribiendo. Y él no se va a mencionar a sí mismo, ¿no? Y cómo regresando de pasar de ese día, Andrés y Juan, cómo Andrés regresando regresa tan maravillado que se encuentra con su hermano mayor, Simón, y le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo lleva donde Jesús. Y Jesús lo invita. Tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Miren, y aquí vamos a robar unos minutitos para terminar de leer el capítulo primero. Este es un verdadero israelita. ¿Quién puede leer? Yo lo leo, Manuel. Este es un verdadero israelita. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno en Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Gracias, Beatriz. Miren, que acá es cuando Jesús llama a Natanael. Y a Natanael lo reconoce como un verdadero israelita porque está debajo de la higuera. Y eso para nosotros no dice nada, ¿no? Pero para el judío de la época dice todo. Porque el judío se, se paraba debajo de la higuera y a la sombra de la higuera estudiaba la palabra de Dios. Entonces, miren la significación, cuando Jesús le dice, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Entonces, y noté que eres un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿Se dan cuenta el detalle? Fino, fino. Pero otra vez, si no conocemos el ambiente y la cultura de la época hace 20 siglos, en otra parte del mundo, imagínense, se nos van pasando todos los detalles. Y uno solamente se rasca la cabeza y dice, ¿por qué tanto palabreo? Y miren cómo termina, dice, les aseguro que verán el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y esto se lee en el Antiguo Testamento de manera maravillosa. El cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por una escalera al cielo. Eso es un sueño que tiene Jacob. Y lo leemos en el libro del Génesis. Búsquenlo, ahí se van a divertir, pero muchísimo. El sueño de Job. Perdón, de Jacob. El sueño de Jacob, que luego se va a llamar Israel. Como Jacob sueña con que el cielo se abre y se traza una escalera. Y por ahí toda la noche, en su sueño, subían y bajaban los ángeles. Perdón, Guillermo, tú tenías la mano levantada, adelante. Sí, Manuel Pablo, yo quería, con relación a la perícopa anterior, decirte que hay una discrepancia sobre la forma de la incorporación de Pedro y de Andrés respecto de Marcos, Mateo. Jesús iba por la orilla del lago y los encuentra a ellos en su barca y los invita a seguirlos y ellos automáticamente dejan las redes y lo siguen y lo dejan. Después encuentran a los hijos del Zebedeo y les dice lo mismo y hacen lo mismo, dejan a su padre y a sus trabajadores y lo siguen al Señor. ¿Es una discrepancia o porque el Evangelio de Juan se diferencia de los sinópticos no solo en el estilo literario, sino también en el contenido? Claro, Guillermo. Lo que hay que tener en cuenta y recordar siempre es que ninguno de los 4 evangelios es un libro histórico. Ninguno de los 4. No es que uno sea más histórico y el otro menos. Ninguno es histórico. Y cada evangelista tiene su propósito. Entonces, nos cuentan la experiencia de acuerdo al mensaje que quieren transmitir. Y en este caso particular, el mensaje es, como he repetido varias veces, seguidores del Bautista, vengan y sigan a Jesús, que es lo que corresponde. ¿No? Bueno, y acá terminamos con el capítulo 1 y vamos a quedarnos aquí para el siguiente martes, Juan capítulo 2, que va a tener solamente 3 perícobas. La primera ya no tienen vino, que nos hace rápidamente referencia a la boda en Caná. Pero con eso ya entramos el próximo martes. Hermanos, como ven, hasta aquí llegamos, la reunión nos ha tomado toda la sesión, el capítulo 1. Miren qué rico evangelio, ¿no? Lleno de detalles, de simbolismos. Así vamos a seguir. Así son sus 21 capítulos. Bueno, hasta aquí llegamos, hermanos. ¿Quieren un comentario final? Y si no, les pediría a alguno de ustedes que por favor nos guíe con una oración.